Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla es el profesor Damián Mazducán Sopla de la sede San Juan de Lurigancho. Reciban un afectuoso saludo cada uno de nuestros estudiantes y familiares de la sede colonial San Juan y Caraballo, deseando que se encuentren bien de salud en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Pues bien, continuando con el desarrollo de lo programado para esta semana, en esta ocasión tenemos el tema que dice así: organización e interpretación de datos mediante tablas y gráficos estadísticos. Para ello, tenemos programado dos competencias con sus respectivos desempeños. La primera competencia, como pueden ver, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, cuyos desempeños dicen así: resuelve problemas haciendo uso de tablas y gráficos estadísticos, realizando interpretaciones y planteando recomendaciones en función a resultados obtenidos en el proyecto de la unidad y otras situaciones, cuyos planteamientos tienen sustento matemático. 2. Plantea conclusiones a partir del análisis e interpretación de sus resultados obtenidos, a partir de los cuales plantea también recomendaciones. Y la segunda competencia resuelve el problema de cantidad, cuyo desempeño dice así: expresa su comprensión sobre el porcentaje como resultado de aplicar el tanto por ciento a una cantidad. Asimismo, relaciona este procedimiento con información en tablas y o gráficos estadísticos. Nuestro mensaje que nos acompaña el bimestre: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Bien, planteado ya nuestras competencias y los desempeños, veamos entonces el desarrollo. Aquí tenemos una situación matemática, lo cual dice así: tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. Recuerden que estamos en un contexto democrático a nivel nacional. En ese sentido también nuestra situación se relaciona en parte con sus procesos. Una de las formas de poner en práctica la democracia en la escuela es la elección de nuestros representantes estudiantiles, tal como son los delegados de aula. En la votación realizada para elegir los delegados de un aula de clase de 40 estudiantes, se sabe que Rosario obtuvo el 35% de los votos. 15 estudiantes votaron por Joao, mientras que Marisabel obtuvo solo 6 votos y José Manuel logró que el 12,5% de los estudiantes votaran por él. Con la información planteada, responde. Elabora dos gráficos estadísticos estableciendo diferencias entre ellos. B. Plantea dos interpretaciones a partir de los resultados obtenidos. C. Si finalmente el tutor del aula plantea que los dos estudiantes con mayor votación serán el delegado y subdelegado respectivamente, y el que sigue en cantidad de votos será el delegado del curso de comunicación, y el que sigue en cantidad de votos será el delegado del área de matemática, ¿cuáles son los cargos que corresponde a cada candidato luego del proceso de votación? Justifica tu respuesta. Y D dice a qué tanto por ciento corresponde el número de estudiantes que votaron a favor del delegado electo. Pues bien, como ya saben, nuestro primer procedimiento, nuestro primer paso en la resolución de un problema es comprender el problema. Entonces surge la pregunta: ¿de qué trata el problema? Con nuestras propias palabras, en este caso, yo estoy mencionando, por ejemplo, trata de la elección de los representantes estudiantiles de un aula a través del cual se pone en práctica la democracia en la escuela, ¿correcto? Luego, ¿cuáles son los datos? Es momento de identificar los principales datos. Y aquí tendremos lo siguiente. Uno, por ejemplo, es importante identificar el total de estudiantes, los resultados obtenidos en la votación. Rosario obtuvo, aquí está ya la distribución, ¿no? 35%, Joao obtuvo 15 votos, Marisabel obtuvo 6, José Manuel obtuvo 12,5%. ¿Sí? Luego, es importante identificar qué es lo que nos están pidiendo. Si bien es cierto, hay varias preguntas que debemos de responder y más adelante la vamos a leer uno tras uno, pero rápidamente aquí, recordemos, elabora gráfico estadístico estableciendo diferencias, plantea interpretaciones a partir de los resultados obtenidos, luego te ponen esta condición: si finalmente el tutor plantea que los estudiantes con mayor votación serán delegado y subdelegado, respectivamente, el que sigue en cantidad de votos será el delegado del curso de comunicación y el que sigue en cantidad de votos será el delegado del área de matemática. ¿Cuáles son los cargos que corresponde a cada candidato?
cuando te dice, ¿no? Luego del proceso de votación y te pide justificar tu respuesta. La letra D, ¿a qué tanto por ciento corresponde el número de estudiantes que votaron a favor del delegado electo? Bien, ahora, ¿qué estrategias y procedimientos vamos a hacer uso? De hecho, tenemos que elaborar una tabla de frecuencia. Recuerda que ya trabajamos la semana pasada este aspecto, ¿no? En la que evidencie la cantidad de votantes para cada candidato y a partir de ello elaboraremos los gráficos solicitados. A partir de los gráficos plantearemos las interpretaciones y damos respuesta a las preguntas. Obviamente, para dar un mayor fundamento a nuestras respuestas, es necesario recordar algunos conceptos que ya hemos venido trabajando también anteriormente. Y para ello, recordemos lo siguiente. Aquí podemos observar qué tipo de gráfico, un gráfico de barras. Pero el gráfico de barras puede presentarse, habíamos dicho, en forma vertical o también en forma horizontal, ¿cierto? A partir de eso podemos plantear algunas ideas. Por ejemplo, el primero se refiere a los programas televisivos que son favoritos quizá para un determinado grupo de personas, ¿no? Puedes observar ahí series, caricaturas, musicales, noticieros. Recuerda, en un gráfico de barras en la parte inferior, en el eje de las abscisas, vamos ubicando los valores de la variable, que en este caso serían caricaturas, musicales, noticieros, series, ¿no? O en este caso también el gráfico de barras en posición horizontal. Como pueden ver, hace referencia a los juguetes preferidos. Bien, ahí recordemos, al pie de las abscisas se colocan las variables, ¿cierto? Se distribuye en forma horizontal o vertical, se distribuye, perdón, en forma horizontal o vertical y se usa para comparar datos. Bien, seguimos. Aquí te presento un gráfico lineal. Ese gráfico lineal, como podrás observar, es la unión, ¿no?, de varios puntos en el plano. Y este gráfico, este tipo de gráfico, como podrás visualizar, nos permite visualizar los cambios a lo largo de un rango. Puede ser de tiempo, un rango continuo, ¿no? Asimismo, si te das cuenta, nos hace más evidente la tendencia general. Permite comparar varias tendencias. Cuando hablamos de tendencias, no olvidemos, se refiere a cómo va comportándose este gráfico, ya sea ascendiendo o ya sea descendiendo, como puede observarse en este gráfico de líneas. De la misma manera que en el gráfico de barras, en el eje de las abscisas se colocan las variables y en las ordenadas los valores de la frecuencia absoluta. Recuerden, ¿sí? Luego tenemos el gráfico circular. El gráfico circular en este caso, por ejemplo, hace referencia a los colores preferidos. El gráfico circular, como bien ya lo habíamos trabajado anteriormente, se usa para representar datos porcentuales, por ejemplo, tal como nos muestra aquí los sectores, ¿no? Se asume que el total de la circunferencia, el total, es el 100%. Y la medida de toda su amplitud, ¿sí?, es 360 grados, los cuales se dividen proporcionalmente, ¿sí? ¿Qué significa eso? De que hay una relación directa, obviamente, tanto entre las partes y el total. Asimismo, la suma debe darte sí o sí el 100%. Cada sector se da mediante una relación porcentual, como pueden ver, ¿no? Y la suma de todos los ángulos va a ser 360 veces, ¿no? Eso significa que esta expresión porcentual lo puedo representar también mediante la medida en grados. Ahora, a partir de lo observado, vamos respondiendo la situación. En la primera pregunta nos decía, elabora dos gráficos estadísticos estableciendo diferencia entre ellos. Previo a elaborar los gráficos estadísticos, es necesario recordar la tabla de frecuencia. Entonces, según los datos que tenemos, recuerden, era total 40. De esos 40, 15 votaron por Joao, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos también que 6 votaron por Marisabel. Y recuerden que teníamos dos datos también en expresión porcentual, ¿sí? 35% votaron por Rosario y también nos hablaba que el 12,5% votaron por José Manuel. Esos son los datos que el problema nos da.
A partir de esto debemos de completar la información de esa tabla, ¿sí? Y ahora decimos lo siguiente. Vamos a completar las frecuencias absolutas. Recuerden aquí, frecuencias absolutas, ¿sí? Ya tengo 15, ya tengo 6, me falta lo que corresponde a Rosario y lo que corresponde a Manuel. Pero para encontrar las frecuencias absolutas, aquí tengo esta referencia, 35%. Pero 35% de qué, chicos? Del total, ¿cierto? 35% de 40. Entonces, en lo que corresponde a Rosario, será pues 35% de 40. ¿Y eso cuánto es? 35% de 40 me da 14. Entonces, por Rosario votaron 14 estudiantes. Ahora veamos lo de José Manuel. Aquí ya podríamos decir, ¿no? Pero ya tengo 40, tengo 14, 15 y 6. Simplemente sumo y veo cuánto falta, ¿correcto? Pero vamos a aplicar este mismo procedimiento, ¿no? De tanto por ciento. Para José Manuel diremos 12,5%. Recuerden, el por ciento es dividido entre 100 de 40. Aplicando los procedimientos, llegamos a la conclusión que por José Manuel votaron ¿cuántos? 5. Ahí está. Luego completamos ya las frecuencias absolutas que ya la tenemos. Las demás es simplemente ir completando todos según conocemos. Para calcular la frecuencia relativa, recuerda, simplemente se calcula dividiendo, ¿no? Cada frecuencia absoluta entre el total. El primer caso sería 14 entre 40 y eso te da ¿cuánto? 0,35. El siguiente, 15 entre 40, 6 entre 40, 5 entre 40. No olvides que al sumar todos estos valores, ¿cuánto debe darte? Debe darte 1 y eso lo puedes verificar. Asimismo, vamos con la frecuencia relativa porcentual. Recuerda, la puedes calcular de acá, de la frecuencia relativa, multiplicando por 100 y obtenemos 35% para él. Para el siguiente, ¿cuánto sería? 37,5. Para el siguiente, 15%. Recuerda también que al sumar las frecuencias porcentuales, debe darte el 100%. Ahora, para calcular la amplitud de los sectores circulares, ¿qué hacemos? Puedes partir de la frecuencia relativa, ¿no? Que lo representamos como 14 entre 40 por 360. ¿Y eso cuánto resulta? Resulta 126. Pero podrías partir también de acá, de 35 sobre 100 por 360. De la misma manera también para los demás. Recuerda que si sumamos estos datos que aquí encontramos, debe darte 360 grados. Bien, ahora, a partir de esas tablas, ya estamos preparados para responder cualquier pregunta relacionada al tema. Para elaborar un gráfico de barras que nos piden, recordemos que era suficiente tener, ¿no?, los valores de la variable y el número de votos obtenidos, en este caso, que eran para Rosario 14, Joao 15, Marisabel 6, José Manuel 5, que ya lo habíamos visto en la tabla anterior. Con eso ya podemos formar nuestro gráfico de barras. Recuerden, en nuestro gráfico de barras, en la parte inferior puedes poner tu recta horizontal, por acá tu recta vertical. Sin embargo, también es válido colocar este tipo de gráficos donde en la barra se indican las frecuencias respectivas. Esas frecuencias en algunos casos estarán fuera de la barrita, en otros casos dentro. Entonces el 14 me está indicando la frecuencia correspondiente o al número de votos que obtuvo Rosario. El 15 es el número de votos que obtuvo Joao, 6 es el número de votos que obtuvo Marisabel, 5 es el número de votos que obtuvo José Manuel. Es decir, son las frecuencias, las barritas ya en la parte vertical responde a ello. Entonces, ahí está nuestro gráfico de barras. Pero también nos pedían dos gráficos distintos. No vamos a elegir en este caso un gráfico circular. Para hacer un gráfico circular, y más estando, por ejemplo, en la presencialidad, haciendo uso de tu transportador y todo, necesitamos para ello las medidas de la amplitud del sector. Pero seguramente alguien dirá, pues, pero en el Excel no necesito esto, ¿sí? O en el Word, incluso en el programa, no necesito. Sin embargo, cuando quieres hacerlo a mano,
¿no? De manera física es necesario conocerlo. De allí la importancia que sepas también cómo calcularlo. Pero ahí está nuestro gráfico circular. Podrás ver, ¿no? El de azul corresponde a Rosario. No olvides, en un gráfico circular encontramos aquí la leyenda al costado, la parte inferior. La leyenda Rosario corresponde a esta parte de celeste o fucsia, ¿no? Joao, la parte de morado, Marisabel de verde, José Manuel de rojo, y ahí están sus valores porcentuales. ¿No podemos ubicar sus grados respectivos que tenemos aquí en la tablita? Claro que sí, ¿no? Pero lo dejamos así como está por ahora. Ahí tenemos gráfico de barras y gráfico circular, pero también nos pedían establecer diferencias entre ellos. Y ahí podríamos plantear algunas ideas como las siguientes. El gráfico de barras se grafica en el eje X, como habrás podido observar, es sencillo de graficar. Para el gráfico circular, ¿necesitas eje de coordenadas? No la necesitas, no hace falta los ejes de coordenadas. En tanto, ese gráfico circular, pues, toma de referencia la circunferencia, ¿no? En el gráfico de barras son rectángulos de un mismo ancho, no olvides, y su altura es proporcional a su frecuencia absoluta, como ya lo habíamos visto. En el gráfico circular son sectores del círculo cuya medida se encuentran en porcentajes y su equivalente en grados. El gráfico de barras se usa generalmente para comparar cantidades, ¿sí? En el gráfico circular se asume que el total de la circunferencia es el 100% y es equivalente a 360 grados, cuya división es también proporcional. Ahora vamos con la letra B. Plantea dos interpretaciones a partir de los resultados obtenidos, te dicen, ¿no? Veamos entonces. Por ejemplo, número de votos. El gráfico de barras, su frecuencia, recuerden, la frecuencia absoluta es una cantidad, no es un porcentaje, ¿sí? Aunque el gráfico de barras puede darse también con las expresiones, las frecuencias relativas porcentuales, por ejemplo. Pero lo más usual es que un gráfico de barras vaya a la frecuencia absoluta, es decir, los números, las cantidades. Ahora, a partir de ese gráfico de barras, puedo decir lo siguiente. Se observa que por Joao votaron 9 más que los que votaron por Marisabel. Mira, Joao tiene 15, Marisabel tiene 6. Entonces, la diferencia entre ellos dos es de 9. Significa que por Joao votaron 9 más que los que votaron por Marisabel. Puedo decir otra interpretación de repente mucho más directa. Puedo decir, por ejemplo, que la mayor parte votaron por Joao, ¿cierto? O seguido de Rosario. O puedo decir que la mayor votación obtuvo Joao, mientras que José Manuel obtuvo la menor cantidad. Entonces, hay varios tipos de interpretaciones que puedo hacer. En este caso, lo que yo he hecho es una interpretación más comparativa, ¿no? En términos de hacer uso de las operaciones matemáticas incluso. Vamos aquí, el número de votos obtenidos. Observen también la interpretación de ese gráfico circular. Podemos decir que el 37,5% votaron por Joao, mientras que el 15% votaron por Marisabel. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos haciendo uso de las expresiones porcentuales para realizar la interpretación. Aquí estamos haciendo una comparación más numérica. ¿Sí? La C. Si finalmente el tutor del aula plantea que los dos estudiantes con mayor votación serán el delegado y subdelegado respectivamente, el que sigue en cantidad de votos será el delegado del curso de comunicación y el que sigue en cantidad de votos el delegado del área de matemática. ¿Cuáles son los cargos que corresponde a cada candidato luego del proceso de votación? Justifica tu respuesta. Bien, aquí tenemos, por un tema de facilidad, he insertado esta tablita. Recuerden, están nuestros candidatos: Rosario, Joao, Marisabel, José Manuel, y ya podemos identificar quién será el delegado, ¿cierto? Ya hemos conseguido todos los datos. Entonces, Joao es el que obtiene más votos, por lo tanto, será elegido del aula, ¿sí? El delegado del aula por haber obtenido mayor votación. ¿Quién será el subdelegado, según lo que está planteando el tutor? Rosario, ¿cierto? Es la subdelegada del aula por haber obtenido el segundo lugar en la votación.
Ahora, los otros dos, dice, según el número de votación elegida, o serán asignados a ser delegados de los cursos de comunicación y finalmente el de matemática. Entonces, en este caso, respondiendo a las condiciones, Marisabel será la delegada de comunicación y José Manuel el delegado de matemática, ya que él es el que obtuvo menor puntuación, ¿correcto? Entonces, ahí podemos visualizar ya cómo va quedando, ¿no? El cargo que van a ocupar cada uno de los candidatos después del proceso electoral. Eso el tutor plantea eso con la finalidad de que todos los que se ofrecieron como voluntarios a apoyar al aula tengan también alguna responsabilidad. Y la letra D dice, ¿a qué tanto por ciento corresponde el número de estudiantes que votaron a favor del delegado electo? Muy bien, en este caso establecemos la relación parte-todo. Como sabes, eran 40, ¿cierto? Si partimos del delegado electo, son 15. ¿Sí? 15 votaron por Joao, que es el delegado electo, pero en total eran 40, ¿recuerdas? Ah, ya, 15 de 40. Quiero convertirlo eso en porcentaje, entonces lo multiplico por el 100% y obtenemos 37,5. Resulta que entonces, ya planteando la respuesta, el número de estudiantes que votaron a favor del delegado electo corresponde al 37,5%. Muy bien, chicos, de esta manera ya estamos cerrando nuestra presentación de este video y nos estaremos encontrando en el siguiente video.